Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gerson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado El Evangelio trae libertad. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1 y a través de todo el programa estaremos utilizando la Reina Valera del 60. Pero antes que todo vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y dándote gracias una vez más por habernos concedido otro día más de vida, pidiéndote humildemente que hagas acto de presencia en medio de esta programación a través de tu Santo Espíritu para que sea Él quien la dirija y que tu nombre sea enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, la reflexión de hoy lleva por título El Evangelio trae libertad. Vamos rápidamente al libro de Gálatas capítulo 5 y el versículo 1. Dice allí: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Palabra de Dios. Cuando hemos sido regenerados y estamos constantemente en una renovación diaria a través del Espíritu Santo, comenzamos a convertirnos en personas espirituales. Y al ser nosotros espirituales, nunca iremos a evangelizar a alguien exigiendo que crean esto o aquello, sino que para que ajusten su vida a las normas de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no para que crean y vivan como nosotros, sino que crean y vivan como Cristo quiere que las personas lo hagan, al igual como nosotros debemos estar haciéndolo como creyentes. No debemos pedir que crean en la Biblia, sino en aquel a quien la Biblia está revelando, a quien a su vez es esa palabra que allí se encuentra revelada. Nos dice en el libro de Juan capítulo 5 versículo 39, nos dice de nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabra de Dios. Nosotros somos llamados a proclamar la libertad para la conciencia a través del Evangelio, no la libertad de opiniones. Tenemos que tener eso siempre en nuestras mentes, porque muchos hermanos salen a evangelizar y se han confundido y lo que ellos han creído, las ideas que ellos se han puestos en su cabeza, todas aquellas cosas que ellos han preconcebido en sus mentes sobre diversos asuntos, eso es lo que llevan cuando van a evangelizarle a otra persona, especialmente un mundo que se está perdiendo allá afuera por falta de conocimiento de Cristo. No, nosotros tenemos que representar a Cristo y llevar un evangelio puro tal cual Él nos los entregó y de la misma manera que nosotros los recibimos, para que el Espíritu Santo pudiera hacer germinar esa semilla en usted y en mí y hoy estemos aquí sirviéndole al Señor en espíritu, en verdad, con altas y bajas, alabado sea Dios, pero estamos aquí. Así que nosotros debemos medir constantemente nuestra vida de acuerdo a las normas de Jesucristo. Tenemos que estar sometidos a su yugo y no a ningún otro yugo. También tengamos cuidado de tratar de sujetar a otros a un yugo que Cristo no les ha puesto. Y esto me refiero a los dogmas que en muchas de las denominaciones hay hoy día y desde hace cientos de años. No significa que la iglesia no tenga una autonomía dada por Dios para que cree unas reglas de comportamiento y dirección dentro de la iglesia, pero esas reglas tienen que estar consonas con la Escritura. No pueden ser reglas que no se encuentran allí y que le imponga carga a las personas que no pueden sobrellevar. Y esta es una de las razones por las cuales las personas no quieren escuchar el evangelio y no quieren ir a la iglesia, por tanta carga que se le pone a las personas. Y en muchas ocasiones esto viene por las malas interpretaciones de la Escritura, porque se lee la Escritura literalmente y no bajo la dirección del Espíritu Santo, y hay cosas que leemos en las Escrituras que simplemente están plasmadas ahí como históricas o que fueron señaladas única y exclusivamente para el pueblo de Israel, pero en el día de hoy queremos traerlas a nuestras congregaciones y eso es chocante. Nosotros tenemos que estar bajo la dirección todo el tiempo del Espíritu Santo. Sin esa dirección nosotros vamos a estar resbalando y vamos a estar caminando por un sendero que Cristo no nos ha puesto ni nos ha enviado a estar allí. Así que las reglas que la iglesia le han puesto no pueden ser obligadas, ¿ok? Y como les acabo de decir, tienen que estar consonas con la Escritura. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, versículo que muchas veces se lo he repetido, y dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Aquí podemos ver claramente, como les estoy diciendo, que los dogmas no deben ser
dogmas que sean sobrecargas en los hermanos que se encuentran en la denominación, y mucho menos para el que va entrando, porque Cristo aquí nos está enseñando a nosotros que Él no obliga a nadie a que le siga. Él nos dio un libre albedrío y está en nosotros si decidimos servirle o no, pero no podemos ir a imponerle a Cristo a nadie, porque esa es una de las razones por las cuales las personas tampoco quieren venir a la iglesia, y como lo he dicho en programas anteriores, la iglesia se ha convertido irrelevante en la sociedad por los problemas que hay internos dentro de la iglesia, y porque cuando la iglesia ha ido a evangelizar, ha ido a imponer, a pedir que se arrepientan porque se van para el infierno, porque se van a perder, que si Cristo, que un sinnúmero de cosas, hermanos, que Cristo nunca hizo, y no sé por qué nosotros, siendo pecadores, hemos adoptado ese tipo de evangelización, y lo que hemos hecho es alejar a las personas. Claro, hay muchos que han venido y es porque Dios realmente, con ese propósito que tiene contigo y conmigo, los ha hecho que el Espíritu Santo germine esa semilla, y por eso han venido. Pero son más los que no vienen que los que han venido. ¿Por qué? Por causa de la equivocación de la iglesia, de la forma en que va a evangelizar. No podemos imponer nuestras opiniones, ni nuestros criterios, ni nuestra creencia, porque mucho se cree que mi denominación tiene la verdad, la tuya no, y hay este dime y direte entre muchas de las denominaciones y entre hermanos, y a veces hasta se enojan por discusiones de religión, y eso no es lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a ¿qué? A enmendar la separación, la rotura que hubo entre Dios Padre y el hombre, y Cristo vino a ¿qué? A salvarnos, a dejarnos una gracia y a crear un solo pueblo, una sola iglesia, una sola denominación, para que continuara la misión que Él nos dejó a través del Espíritu Santo, a quien Él le rogó al Padre que nos trayera a ti, a mí. Así que nunca pensemos que porque alguien no cree o piensa igual a nosotros, esa persona está equivocada o no puedes compartir con ella. Y esto sucede mucho porque hay personas que porque tú eres de X o Y denominación, o no crees en lo que yo creo, ni aquel cree en lo que tú crees, no se hablan. No se hablan, se olvidan que somos seres humanos, se olvidan que estamos llamados a amarnos unos a otros, y que cada cual tiene puntos de vista y criterios diferentes. Y de seguro, ambas partes que se han molestado por este tipo de situación, ninguno de los dos tiene la verdad, porque la verdad está solamente en Cristo. Cristo dijo en Juan 17, tu palabra es verdad. Alabado sea Dios. Nadie tiene la verdad, solamente Cristo. El hombre lo que ha hecho con la verdad de Cristo es alterarla, adulterarla, ajustarla a su conveniencia para irla a proyectar a un mundo de la forma equivocada, y eso no es lo que Cristo nos dejó. El evangelio es uno. Cuando los apóstoles salieron por primera vez a evangelizar y se crea la famosa iglesia primitiva, como ustedes le llaman, ¿ve? Esa iglesia no tenía una escritura en la mano, solamente tenían la ley, que era la Torá, y tenían los profetas, porque el Nuevo Testamento no vino hasta muchos años después. Pero entre tanto, Pablo y los apóstoles y todos aquellos que ellos hicieron discípulos también, ¿ve? Porque eso es otra cosa que la iglesia ha fallado en hacer discípulos. Lo que hace son seguidores en vez de preparar personas para que salgan a evangelizar. Ellos de lo que hablaban eran de las experiencias y la vida de Cristo Jesús. No hablaron de más nada. Entonces mi pregunta a todos allá afuera es: ¿y por qué nos hemos alejado de ese tipo de evangelización? ¿Ve? ¿Por qué nos hemos vuelto en otras cosas que no tienen nada que ver? Porque si bien es cierto que el pecado trae la muerte y la persona tiene que venir a arrepentimiento, no es menos cierto que tenemos que presentarle a un Cristo que da vida, que da esperanza, que trajo la salvación y que trajo el perdón de pecados, y que luego esos pecados nefastos que todos tenemos dentro de nosotros y que tienden a salir todo el tiempo, la misma palabra le va a estar educando sobre ellos a través del Espíritu Santo, que los va a estar redarguyendo para que ellos vengan al arrepentimiento y sean cubiertos por la justificación, que en otros programas le había hablado en ocasiones sobre este tipo de temas, y muchos me llamaron y me preguntaron sobre el asunto, y hay otros que han estado muy contentos porque pudieron entender, la gloria sea para Dios, lo que significaba la justificación, porque se escucha de justificación, se escucha de gracia y de misericordia, pero no se le explica a los hermanos de la iglesia exactamente qué es lo que eso significa y cuán importante es eso para nuestras vidas y para nuestra salvación. Así que no podemos nosotros tratar de imponer a las personas que crean lo que nosotros creemos, y no podemos nosotros molestarnos ni separarnos de nadie por el mero hecho de que aquel piensa diferente a ti. Porque si haces esto, entonces realmente tienes que evaluarte, porque no has nacido de nuevo y no hay tolerancia en ti. Nos dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 13 lo siguiente:
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Palabra de Dios. Estamos viendo, aquí Pablo está haciendo mención de frutos del Espíritu, y esos son los frutos que nosotros, que hemos dicho que le creemos a Cristo y hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa, debemos estar rindiendo. Si esos frutos no están en nosotros, entonces vamos a caer en ese juego de que aquel cree en una cosa diferente a la mía y mi denominación tiene la verdad y tú no la tienes. No, aquí la verdad, como les digo, sigo diciendo, porque eso es lo que dice la Escritura, la verdad solamente está en Cristo Jesús, en Dios. Una palabra que creó todo lo que hoy existe y a ti y a mí, y una palabra que se convirtió en carne a través de Cristo Jesús y vino para quedarse con nosotros y ha sido puesta en nuestros corazones, y quien nos revela el Espíritu Santo sobre esa palabra para que nosotros podamos continuar caminando y perseverando y tratar, como le digo, como le he dicho muchas veces, y tratar de mantener esa vida limpia y pura, encaminada hacia la santidad todos los días, porque el proceso de nosotros es un proceso de renovación diaria. Y como le he dicho en otros programas, no trate de ser santo porque no lo vas a lograr. Lo que tiene que ser, aleluya, es dejar que el Espíritu Santo sea el que llegue contigo y Él comience a sacar poco a poco aquellas cosas que están dentro de ti, que a Dios no le agradan y que tú no debes tenerlas porque no naciste con ellas. Porque hay muchas de las cosas, nosotros no es como les digo, es muy cierto que nosotros nacemos con el pecado en nosotros, ¿ves? Gracias a Adán y a Eva, pero no es menos cierto que hay un montón de actitudes y cosas que nosotros hemos añadido y que son malas costumbres que en ocasiones salen cuando nosotros vamos a ir a evangelizar, y eso no puede ser. Usted tiene que haber sido dirigido por el Espíritu Santo todo el tiempo, cada vez que usted vaya a llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a otra persona, porque ese es el único que liberta. Así que, hermanos y hermanas, solo existe una libertad y una verdad, y esa es nuestro Señor Jesucristo. No existe más verdades. Acuérdese, una verdad, una libertad, Cristo Jesús. No hay nada más. No puede haber ninguna otra, ni la habrá. Así que lo que usted cree, que usted entiende que es verdad, pero eso no ha sido revelado por el Espíritu Santo, eso no es verdad. La verdad es lo que está en la palabra de Dios. Y hay personas que no les gusta escuchar este tipo de cosas, pero ¿sabes qué? Quizás la forma en que algunos hermanos, y yo me voy a incluir en ese grupo, expresamos las cosas, las decimos tajantemente, a veces eso cae mal. Y yo he tenido que pedirle al Señor mucho para que me controle eso. Pero no quiere decir que yo no te estoy diciendo lo que dice la palabra. El problema es que la manera en que yo la proyecto, pues te choca. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es redarguido por el Espíritu Santo y es confrontado nuestro pecado con esa palabra de verdad, y ahí es que te molesta. No, yo no quiero escuchar eso. No fue tanto mi carácter, porque si fue equivocado mi carácter, eso es cierto, pero también no es menos cierto que el pecado que está en ti no quiere y se molesta. Y por eso es que les digo que nosotros tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo que, número uno, controle nuestro carácter y sea Él quien nos dirija a nosotros al evangelismo. Ahora bien, cuando nosotros vamos a evangelizarle a alguien, créame que ya el Señor ha preparado ese corazón para que escuche su palabra y Él pueda germinarla a través de su Santo Espíritu, y la persona venga al arrepentimiento de sus pecados y a su vez venga a servirle y adorar a Dios en espíritu y en verdad, como le dijo Jesucristo a la samaritana. Así que ninguna denominación, voy a subrayar eso, ninguna denominación creada por el hombre tiene la verdad para impartir esa libertad que solo viene a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no murió para traer religiones, sino para reconciliar y crear un solo redil, no tantos que hay en el mundo hoy día. Mire lo que nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Dice allí: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Palabra de Dios. La pregunta es: ¿cuál de estas realmente la iglesia está llevando a cabo? Estamos viendo, hermano. Eso es para que evalúen, ¿ves? No es para que usted deje su denominación. Ahora, nosotros aquí no se hace eso, yo me tengo que ir. No haga eso. Yo no le estoy aconsejando a usted que haga eso. Lo que le estoy aconsejando es que usted evalúe eso, y aunque aquellos dentro de su congregación no quieran hacer nada, usted lo hace.
¿Ve? Porque usted le dijo a Cristo que usted lo aceptaba y usted fue bautizado con el Espíritu Santo de la promesa y usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Y si Dios te manda a ti, vete y haz lo tuyo, olvídate del otro. Ora por el otro, porque el otro le va a tener que dar cuenta a Dios por no haber hecho lo que Dios le envió. Y acuérdate que le he dicho que la palabra dice que aquel que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Mire lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice allí, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea Dios. Cristo mismo deja claro que Él, solo a través de Él, podemos llegar al Padre. No a través de una denominación religiosa ni alguna doctrina de una religión per se. No, se trata de Cristo Jesús. Como les acabo de decir hace unos segundos atrás, Cristo no vino a crear religiones, ¿ok? Cristo vino a crear un solo remanente, un solo pueblo que le sirviera en espíritu y en verdad. Nombres de denominaciones, eso han sido puestas por el hombre. Las miles que hay han sido puestas por el hombre y eso no tiene nada que ver con Cristo. Sí, están ahí, pero todas tienen que estar consonas con la palabra. Si no están consonas con la palabra y están consonas con lo que aquello que el hombre ha interpretado, no tiene la verdad. Y como les he dicho, como hay pecado en ti y en mí y en todos aquellos líderes, en todas las denominaciones, siempre van a alterar esa verdad. Por eso es que es importante que nosotros hagamos como lo de Berea, y se lo he repetido en otros programas. Cada vez que Pablo decía algo, ellos iban a escudriñar la escritura a ver si era cierto. Usted haga lo mismo. Cuando usted salga de su servicio, vaya a su hogar, ore, pídale dirección al Espíritu Santo y vaya allí a la palabra de Dios y vaya a buscar a ver si lo que aquella persona dijo allí detrás estaba conforme a la verdad de Cristo, y si no estaba, no le estoy diciendo que vaya allá a regañarlo, para nada. Usted viene y ajusta las cosas a como Dios quiere que usted lo haga y usted haga eso mismo, la voluntad del Espíritu Santo, porque nos dice en el libro de Filipenses que tanto el querer como el hacer en el corazón nuestro, quien lo pone es el Espíritu Santo. Así que no seamos impacientes con los demás porque no creen igual a nosotros. No olvidemos que Dios trató contigo y conmigo también de la misma forma, con paciencia y benignidad, para que nosotros hoy creyéramos y estuviésemos a sus pies en adoración, obediencia y servicio. No somos llamados a ser prosélitos de nuestras creencias u opiniones, sino a llevar el evangelio que trae libertad, que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los continúe bendiciendo.